Los extraterrestres codificaron mensajes ocultos en el ADN humano. ¿Podría ser que la respuesta a si estamos solos en el universo o no reside en lo profundo de cada uno de nosotros, codificada en nuestro ADN, esperando ser revelada? Es un tema embriagador, que ha fascinado a la humanidad durante siglos e incluso nos ha llevado a construir naves espaciales para explorar los cielos más allá de nuestra visión. Pero, ¿y si los extraterrestres ya han ido y venido? Imagínese si realmente visitaron este planeta y dejaron pistas de su presencia en lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros, esperando el día en que finalmente nos demos cuenta del verdadero origen de la raza humana. ¿Los extraterrestres codificaron mensajes ocultos en el ADN humano? ¿Podría haber una conexión entre el ADN humano y los extraterrestres? Todo esto puede parecer un poco exagerado y muy fuera de los canales normales del discurso científico, pero como señala Ancient Origins, algunas mentes muy distinguidas en el mundo de la ciencia piensan que bien podría haber una conexión entre el ADN humano y los extraterrestres. En 2013, dos científicos afiliados al Instituto Astrofísico Fesenkov en Kazajstán, publicaron un artículo en la revista Icarus sugiriendo que la búsqueda de vida extraterrestre debería ampliarse para incluir un estudio del ADN humano. El físico Vladimir Serbak y el astrobiólogo Maxim Makukov están convencidos de que hemos sido diseñados genéticamente por seres de otro sistema estelar. Estos fundadores pueden haberlo hecho directamente durante su visita aquí hace cientos de millones de años, o pueden haber enviado una señal llena de información al espacio que llegó a la Tierra y de alguna manera provocó alteraciones en nuestro ADN. O pueden haber sembrado nuestro planeta desde el espacio con material genético extraterrestre que evolucionó en otro lugar, presumiblemente en su planeta de origen. La idea de que nosotros, y nuestro ADN, somos productos de la ingeniería alienígena se conoce como panspermia, y ha atraído el apoyo entusiasta de nada menos que James Crick, cofundador de la doble hélice del ADN. En la vista de la panspermia de nuestro planeta, nuestros creadores eligieron intencionalmente colocar su propio ADN dentro de los humanos y luego dejarnos en la Tierra como una especie de experimento. ¿Cómo se puede apoyar tal teoría? Los dos científicos de Kazakh explican. Makukov y Serbak dicen que el ADN humano parece haber sido creado con precisión matemática. Los arreglos simples del código revelan un conjunto de patrones aritméticos e ideográficos de lenguaje simbólico. Además, incluye el uso de notación decimal y transformaciones lógicas que son precisas y sistemáticas. Tenga en cuenta que también hay un patrón numérico repetido en el ADN humano. Makukov y Serbak han detectado un patrón numérico repetitivo específico en el código genético humano. Al observar de cerca las diversas proporciones matemáticas, fracciones y constantes que aparecen en los cálculos y mediciones del ADN humano, han descubierto múltiples casos en los que el número 37 parece desempeñar un papel destacado. En su artículo de investigación de Icarus, los científicos enumeraron 9 casos en los que el número 37 podría derivarse realizando cálculos relacionados de alguna manera con la estructura química del ADN, y calcularon las probabilidades de que eso suceda al azar en 10 billones a 1 en contra. El número 37 tiene relevancia cuando se trata del cuerpo humano. Expresada en el sistema métrico, la temperatura corporal normal de un ser humano es de 37 grados centígrados, y según las últimas estimaciones, hay aproximadamente 37 billones de células en el cuerpo humano. Entonces, incluso fuera de su inclusión en nuestro ADN, el número 37 ayuda a definir quiénes somos de algunas maneras fundamentales. Esto es justo como podríamos esperar, si ese número se incluyera en el ADN como un signo. Claramente, todavía hay más preguntas que respuestas cuando se trata de ADN o extraterrestres, y mucho más si se puede establecer una conexión entre los dos. Los científicos ya han descodificado parcialmente el genoma humano y, sin embargo, no estamos más cerca de demostrar que existe vida inteligente más allá de nuestro planeta. Los misterios permanecen y, con el tiempo, es posible que finalmente descubramos las respuestas a ellos. Hasta entonces, todo lo que podemos hacer es seguir buscando.
Espero les haya gustado este video. Si es así, suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.